Hola, soy Valentina Eslava y te invito a Somos Magia, un refugio donde las historias destellan como chispas en la oscuridad. Aquí exploramos lo que nos hace humanos, los momentos que nos quiebran, nos transforman y nos unen. Cada historia es un hechizo tejido con valentía y verdad, en un espacio cálido donde el camino importa más que el destino. Únete a mí cada miércoles para una nueva chispa, porque la magia vive en todos nosotros. Esto es Somos Magia. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Somos Magia, este podcast que busca resaltar los procesos más allá del éxito, porque sí, está bastante bien tener metas y cumplirlas, pero siempre es más importante esos tropiezos, esas piedritas, esos aprendizajes que deja el camino para obtener todos esos trofeos. El día de hoy estamos con una invitada muy especial, a quien inicialmente conocí a través de redes sociales, luego tuve el placer de conocerla en persona y que indirectamente, sin haber tenido creo que ni una sola conversación, las dos solas me irradió lo que cada invitado irradia para que yo lo escoja o le designe esta invitación para estar aquí al lado mío. Por eso el día de hoy está por aquí Melissa. Muchas gracias por esa introducción. Literal, nos vamos a conocer aquí. 100%, 100%. Sí, de mucho gusto. Mucho gusto, Valentina. Melissa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. ¿Primera vez haciendo esto? Sí. Normalmente cuando hablo frente a la cámara soy yo con yo, o sea, sola. Pero grabar con otras personas no, primera vez. Siempre estás aparte detrás, ¿no? Sí. Es más tu rol estar detrás que delante. Que estoy más acostumbrada. Sí. Vale. Yo en este momento podría ser la persona más parca de decir, ella es Melissa y ella hace esto, tiene tantos años, es de tal lugar, pero a mí no me van esas presentaciones como tan típicas. A mí me gusta ir más allá. Y más allá de yo presentarte o yo decir qué es lo que veo en ti, me encantaría que en este momento Melissa nos dijera cuál siente que es su magia, cuál es la magia de Melissa. ¿Cuál es mi magia? Yo creo que tiene que ver, obviamente, completamente con la visión. Okay. A mí lo que me motiva a ser lo que soy como fotógrafa es poder resaltar la esencia de las personas. Es como un poco hacer visible lo invisible. Vale. Y sí, como que siempre me ha gustado a través de lo que veo en las personas, como poder mostrárselo, porque muchas veces no tenemos como esa capacidad de ver lo que hay en nosotros mismos, como emprendedores, como familiares, como amigos, como lo que sea, y el poder como facilitar a las otras personas, sobre todo a emprendedores, que es a lo que me dedico en este caso, es decir, mira, este eres tú, y que la persona se vea ahí, creo que sería mi superpoder. Tú lo has dicho y qué curioso que lo digas porque justamente hila muy bien la siguiente pregunta, y es que es muy común, sí, que nosotros podemos ver en otras personas cuál es su magia, cuál es su esencia. Sí, tú eres muy bueno jugando al fútbol, tú eres muy buena cantando, tú eres muy buena tomando fotos, pero a la hora que tienes que mirarte a ti y decir, esta es mi magia, pues cuesta un poco. Sí. ¿En qué momento de tu vida sientes que empezaste a reconocer la magia que tenías tú? ¿Cuándo sería? No te sabría decir exactamente cuándo. Yo creo que cuando yo me gradué como fotógrafa, fíjate que quería, por ejemplo, hacer fotografía de producto. Ok. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho tener como el control de iluminación, y eso con personas es complicado. O sea, era todo lo contrario. Y mi primera oportunidad de trabajo fue para una diseñadora de moda. Vale. Y entonces yo tenía un estilo como que, vale, quiero ser una fotógrafa XY. Y cuando llegué fue como, vale, está muy bien, pero resulta que esa no es nuestra esencia. Y yo dije, vale, entonces cuéntame un poco cómo es tu esencia. Y tuve un mes, es como, te damos, claro, era mi primer trabajo, claro. Te damos un mes para que nos leas. Y efectivamente fue muy bonito ese proceso de, vale, no son solamente fotos de moda,
sino que hay una identidad detrás. Y me gustó un montón porque pude, o sea, la diseñadora se veía en las fotos y ella no estaba en las fotos. Entonces fue como, vale, esto me gusta. Incluso en algún momento, que era lo que precisamente decía, yo nunca he tenido problema en hacer videos yo sola. Y de hecho terminé en las pantallas de todas las tiendas de Bogotá haciendo tutoriales de cómo hacer lazos y esto, porque era como que, bueno, vamos a hacer contenido. En aquella época era 2017, si no estoy mal, 2017. Y a mí se me ocurrió como que, bueno, estuve como 2 años allí, bueno, en ese afán de innovar y ser creativa, yo misma soy. Entonces es también un poco como tener claro qué quiere comunicar y quién es la marca y transmitirlo. No solamente a través de fotos, sino de videos, del habla. Y de allí me fui adaptando con diferentes empresas. Trabajé para una diseñadora, para una médica estética, trabajé para una productora musical y así. Entonces, claro, cuando ya tienes diferentes clientes que son totalmente opuestos, me fui desarrollando esa habilidad de ponerme en el papel de. Sin embargo, siempre me he inclinado por la parte femenina. O sea, ¿por qué? Porque me molesta que lo femenino esté asociado a lo sexual. Entonces, es como la feminidad no es solamente eso, de hecho, va muchísimo más allá. Y no eres atractiva solamente siendo explícita. 100%. Entonces, se volvió algo como muy personal, entonces me voy más por ese lado, que independientemente hago masculino, pero allí me va muy bien. Súper. Dentro de todo el contexto de lo que es este podcast, que nace por un gusto personal hacia la saga ficticia de Harry Potter, hay un concepto muy bonito que son los horrocruxes. Los horrocruxes son fragmentaciones del alma a partir de momentos muy difíciles que vive una persona. ¿Qué pasa? Una persona cuando está muy, muy, muy rota, llevada al plano mágico, su alma se parte en dos. ¿Sí? Su cuerpo base sigue. El momento duele muchísimo porque fragmentar el alma, imagínate, duele un montón. Ese horrocrux se queda allí, pero tú sigues. Y en el futuro, cuando te enfrentas a situaciones difíciles que te evoquen lo que sentiste en ese momento cuando se fragmentó ese alma, lo que sucede es que tú eres más fuerte, eres más poderosa, porque ya sabes lo que se sintió y ya sabes lo que te enseñó. Tú eres más valiente para poder atravesarlo por esa fragmentación. ¿Qué momentos de tu vida sientes que son momentos horrocrux, que te han fragmentado en su momento, pero que te han hecho la mujer fuerte y valiente que eres ahora? Yo creo que precisamente cuando me vine para acá, como te dije, me inclino mucho en el campo profesional hacia el tema de belleza. Sí. Cuando yo me vine, yo estaba dispuesta a trabajar en lo que fuera. Uno, bueno, se abre a todas las posibilidades mientras inicia pues, en un nuevo país. Pero conté con la suerte de que mi prima me presentó con una maquilladora y ahí empezamos a hacer fotos. ¿Cuál fue como ese punto? Mira, ya se me abuelo los ojos. Que visualmente iba muy bien, son fotos muy bellas, pero no comunicaban nada. Okay. Carreras como fotografía y todo el tema creativo, pues nacen de una pasión. Tú decides llevar esa profesión por amor al arte. ¿Y qué pasaba? Que yo daba todo de mí, pero cuando las veía no me veía en ellas ni veía el alma de las personas. O sea, era netamente así como muy visual, muy, ¿cómo se diría? Superficial puede ser. Sí, exactamente. Y no me vi allí y entonces me empezó a llegar un público que no me gustaba. Me empezaron a llegarme chicas que querían que les tomara fotos en ropa interior o sin ropa, o sea, todo lo contrario. Justamente lo opuesto a lo que... Exacto. Wow.
Y yo dije, no, estoy haciendo las cosas mal. O sea, y era el hecho de esa tusa migratoria que estaba viviendo, sí, como el que estoy haciendo, aparte porque no tenía una retribución económica buena. Claro. Entonces como que yo veía las fotos y eran muy bonitas, pero no había más. Y entré como en crisis porque dije, tengo que detenerme porque no sé qué estoy haciendo. Y tengo que evaluarme porque pues la marca personal es uno, o sea, 100%. Y tú no puedes montar una marca personal si no tienes claro qué eres, si no tienes claro qué quieres proyectar. O sea, tienes que trabajarte y terapiarte y todo para realmente lanzar una marca personal. Es como la base. Y yo ahí entré, o sea, de trabajar con una maquilladora increíble y todo, entré en crisis de, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero transmitir? Claro. Todo eso. Y paré, me detuve completamente de mi carrera, empecé a trabajar en otras cosas y me costó siempre como quizá un año. Conozco a mi pareja, conozco a Luis, que en ese momento él tenía un salón de belleza. Okay. Entonces, de hecho yo lo conocí porque fui allá. Y de hecho le dije como, mira, si necesitas ayuda con las redes o sí, como lo que haya que hacer en la parte visual, yo tengo experiencia porque ya había trabajado con un salón en Cartagena y de una. Entonces, de a poco, digamos que lo que ejercía, lo ejercía allí. Vale. Pero igual él me preguntaba como, bueno, ¿y tú qué quieres hacer en fotografía? Y me ponía así, tal cual me puse. No sé, porque es que quiero hacer esto y quiero hacer esto. Y luego, un día, trabajando, porque fui dependiente, Vale. y me mandaron a limpiar la oficina. Y limpiando la oficina caí en cuenta, o sea, fue como el hacer un ejercicio de introspección. Y dije, es que siempre lo he hecho. Y es precisamente eso, trabajar con personas que mostrar la esencia de las personas. Siempre lo he hecho, lo hice a través de marcas personales, de empresas, de todo. Y es lo que me apasiona, y no solamente en algo empresarial, sino con todo tipo de personas. Es sacar esa esencia porque tengo la habilidad y precisamente es lo que me apasiona. Y yo termino una sesión de fotos y me encanta ver las fotos y editarlas enseguida y de todo, y es como, vale, es lo que siempre me ha gustado y precisamente que tenga ese trasfondo. Toda mi vida profesional es con empresas, o sea, siempre lo había tenido aquí, pero en medio de la crisis no estaba cegada, no sé. Y ahí como que todo me vino así de repente, que me acuerdo que enseguida le escribí a mi prima que vive aquí y a Luis, y le dije, no, ya tengo todo claro, ya sé, ta. Y así mismo, o sea, fue de la nada, fue como una bola de nieve y se fue desenvolviendo. Entonces fue un poco eso, creería yo. Qué bonito. Dando más contexto y adentrándonos un poco más en la historia de esta saga, hay otros términos. Uno es el dementor. El dementor es, tal cual el nombre lo dice, como detractores o demonios que intentan quitarte la felicidad, quitarte la alegría, ¿sabes? Dejar todo frío, todo pálido. Y los magos tienen una habilidad que es hacer el conjuro Patronus. El Patronus es como una barrera que hay entre los detractores en la vida real, llámese Hacienda, llámese el alquiler, llámese lo que a ti te robe energía, ¿no? Esa barrera solamente se puede generar cuando tú tienes muy claro cuáles son esos pilares en tu vida que te reconectan con la felicidad. Esa felicidad es esa barrera que no permite que esos detractores, que esos dementores entren a privarte de esa tranquilidad, de esa felicidad que tú sientes. Okay. En tu vida, y los pilares pueden ser personas, lugares, recuerdos, sí. Lo que haga falta. ¿Cuáles son esos pilares en tu vida que te evocan a esa felicidad?
Mi familia, obviamente, Luis, mi pareja, el tiempo a solas también, los atardeceres en Colombia, amaneceres aquí. Ok. Hacer fotos, eso, hacer fotos. ¿Qué más? Fíjate que escribir y escribir casi no lo hago, pero podría ser escribir y caminar. Caminar. ¿Por qué? No, o sea, por lo menos en Colombia caminaba un montón, que sí con música. Bueno, y bailar también me gusta un montón. Y sí, yo creo que hace parte del tiempo a solas. Ok. Es como, para mí es muy importante el tiempo yo con yo. Ok, sí. Entonces, como que sirve para desconectarme, para orar, para cantar, para hacer... Para ser tú, Sí. contigo. Exactamente, sí. Devolviéndonos un poquito dentro de la historia, ¿en qué momento Melissa toma la decisión de venir acá? Yo siempre quise, o sea, por ejemplo, yo me gradué de 17 años y yo desde que tengo uso de razón decía como que bueno, yo no me veo en Colombia. Y cuando me gradué me fui de mi casa y me fui a estudiar a Bogotá. Okay. Allí viví siempre unos años, hice la carrera, trabajé, luego me fui a Cartagena por un poco otra crisis, precisamente por trabajar alrededor del sueño de una persona y no el mío. Okay. Y luego, como que cuando cogí aire, bueno, me fui otra vez a Bogotá a estudiar, pasó la pandemia. Yo tenía un plan muy trazado y era como profesionalizarme porque en ese momento la carrera de fotografía era solo tecnología. Okay. Entonces, al profesionalizarme, quería aplicar para una beca aquí y así salir del país. O sea, yo como que siempre me vi así. Sí. Pero por cosas de la vida real, la vida de toca producir, toca y que Colombia uno lo encasilla mucho en naces, creces, te reproduces, sí. trabajas y mueres. Exacto. Entonces lo aplacé. En el 2020 se me da la oportunidad de profesionalizarme, que ya la universidad donde estudiaba lo abrió profesional, empecé, fue pandemia, entonces todo se suspendió, porque pues fotografía es práctico y, sí. Y allí no, sí, claro. Imposible. Y ahí ya me fui a trabajar a Barranquilla. Y de Barranquilla yo siempre lo vi muy temporal. Yo dije, no, mientras tanto. Temporal fue que pasaron 2 años. Y de muchas maneras yo intenté salir de Barranquilla con nuevas oportunidades, también emprender yo sola en Cartagena, tal. Y yo soy muy creyente en Dios. Entonces, también soy muy receptiva. Uno tiene unos planes, Dios tiene otros. Y sabía leer que no era el momento. Y no era el momento, alcancé a renunciar, bueno, así. Y entonces entendí, yo dije, vale, los planes de Dios son así y tengo que aceptarlos porque estoy nadando contra la corriente y no estoy siendo feliz. Me mudé a una parte de estudio y yo dije, vale, Barranquilla es mi lugar. Y al mes mi papá me dijo, ¿por qué no te vas a España? Ok. Dale, vete, yo te apoyo en lo que tú necesites, pero eso sí, piénsalo bien. Y en el momento que él me dijo, ¿por qué no? Piénsalo. Yo le dije, no, de una sí. Me dijo, no, es que eso no es irte aquí a Bogotá. Claro. O sea, es diferente, es otra vuelta, es irte a por todas. Y yo le dije, sí, dale de una. No, pero consúltalo con la... Yo, papá, que sí, hombre. O sea, precisamente llevo deseándolo hace un montón de tiempo. Yo no tengo mucho que pensar. Y hasta el sol de hoy. O sea, se me dio Él me dijo, bueno, iba a viajar un julio. Entonces, como que como que intenté hacer un plan para poder despedirme de las personas. Y mi papá me dijo, no, toca en mayo. No.
Y claro, yo no tenía presupuesto. O sea, pon tú que eso fue en el febrero, marzo, abril. Pon tú que mi papá me dijo, ¿quieres? Entonces ya a mí no me dio tiempo ni de ahorrar, ni de despedirme, ni nada. Tenía viajes programados y yo dije, bueno, las oportunidades a veces son una vez en la vida. Y lo tomo o lo tomo. Y así fue. Buah. Dices que uno de los pilares que te reconectan con la felicidad es tu familia. Ellos siguen viviendo en Colombia. Mi papá, mi hermano y mi sobrino, sí. Mi mamá... Mi mamá en Estados Unidos. Ok. No la veo desde el... Tranquila, respira. Tienes el agüita ahí abajito, ¿verdad? En el 2021. Ok. Bueno, a mi hermano y a mi sobrino tampoco. Porque no me alcanza a despedir. Bueno, no, o sea, mi mamá... el tema es que yo no tengo la visa, entonces no puedo ir. Ella sí puede venir, pero por ahora, bueno, no hay planes. No hay planes de que nos veamos. Sí. Ok. O sea, que desde que tú te fuiste de Colombia, realmente... Desde antes porque yo me vine en el 2022. Vale. Y la última vez que lo vi fue en septiembre del 2021. Con mi hermano sí pasé un poquito más de tiempo. A mi sobrino lo vi como 3 veces nada más. Y a mi mamá fue que la vi como 2 horas. Porque ella estaba viviendo en Bucaramanga. Y ya, no la volví a ver. Ok. Hay una escena, bueno, una escena no, muchas escenas dentro de toda la saga en la que al protagonista le dicen constantemente como tienes el coraje de tu padre, tienes los ojos de tu madre, tienes tal cosa de tu padrino, porque siempre le reconocen que, y esto nos pasa a todos, que todos somos un constructo de donde nacemos, de Claro. donde somos, de quiénes somos. Tú te ves ahora y ¿qué ves de ti Ajá. que sea de esos pilares? Es curioso porque mis papás son opuestos. Mi Ok. papá es súper cuadriculado, mi mamá lo opuesto. Entonces creo que como el carisma y la parte extrovertida, que solamente la saco un poco en confianza, en mi mamá completamente. Y mi papá sí es como la seriedad, la proyección, como sí es como un mix de los dos mundos. Mi papá se le mete una idea en la cabeza y no hay poder humano que se la saque, eso definitivamente. Y sí, yo creo que un poco es el genio también de mi papá. Okay. Sí, pero lo estoy trabajando porque pues uno debe velar siempre por la paz, por el bienestar y entonces he aprendido a fluir un montón, sobre todo aquí en España que está como que es muy diferente. Yo pensé que era muy tosca hasta que vine a España y me di cuenta que soy un pan de Dios y que eso va muy bien porque normalmente uno le responde como y si uno amansa la gente se abre con uno un montón, entonces es como utilizar esa dulzura a favor. Tú nos contaste ese momento en el que tuviste como esa revelación de ya sé lo que quiero hacer otra vez, ya volví a reconectar con quién soy realmente, con quién es Melissa. A partir de eso, ¿cómo ha sido el camino en crear marca personal, en poder labrarte tú un mundo en el que, a ver, si dicen y como realmente
te reconoce, Meli Pic, ella sí, ella es, claro, es una tesa, ella sirve para, ella ha trabajado con tales. ¿Cómo has construido tú todo ese proceso? Bueno, primero porque antes era Melissa Rodríguez Fotografía, en Colombia, y cuando ya me vine aquí a Barcelona, fundé Meli Pic, hubo ese cambio, mi prima me ayudó un montón y empezamos, ella es yogi, trabaja en todo esto, pero también es muy buena en marketing, entonces empezamos creando videos juntas. Okay. Imitando poses de yogis como súper importantes y así hacíamos bastante contenido. Ella me ayudó un montón también a soltarme como a la cámara en cuanto a memes, porque mi problema anterior cuando era Melissa Rodríguez Fotografía era que Instagram era un portafolio. Vale. Entonces era sí, un portafolio y no comunicaba absolutamente nada. Entonces yo tengo mi Instagram personal donde salía incluso bailando, y en el de fotografía era súper y no comunicaba nada más. Entonces, claro, así es muy difícil conectar con las personas. Entonces, ella como que me fue guiando en ese sentido, y es lo que muchos expertos dicen, ¿no? Como que al principio es normal que te sientas ridícula. Sí. Y resultó que me lo gocé un montón, y de ahí poco a poco fui como entrando en confianza y conectando con, o sea, la parte personal con la profesional, que no, ser yo no está mal para una marca. Que eso es lo que pasa siempre que se está iniciando, como no, pero es que, ¿qué tal no me vayan a tomar en serio? Tengo que lucir profesional porque si no van a pensar que, y es todo lo contrario, es lo opuesto. Entonces, precisamente el pasar por eso también me ayudó cuando tuve mi momento de iluminación, exacto. Y bueno, de allí luego conecté con Carlos a través de Luis. Y claro, obviamente pues él lo guía a uno a llevar eso al otro nivel. Y también es el entorno, ¿no? Entonces es el poder, porque de hecho una vez, me acuerdo perfectamente, estábamos teniendo la conversación con Luis y yo le dije, si nosotros nos proyectamos a ser empresarios, pues tenemos que rodearnos de empresarios. ¿Por qué? Porque uno es como una semillita que tiene que estar sembrándose, pero si hay más plantitas alrededor, pues mucho mejor. Y fue hablarlo y empezó a suceder. Entonces, yo creo que ha sido así como un paso a paso y un crecimiento mutuo en el que creces a través de ayudar a otros a crecer. Okay. ¿Cómo te ves hoy en día? ¿Cómo está el corazoncito de Melissa hoy en día con su ámbito profesional, personal, todos? Bien, muy contenta porque una cosa es hacer lo que a uno le gusta y le apasiona y todo. Otra cosa es que lo hagas en tu país. Eso ya es un mérito, un gran mérito, pero hacerlo en otra parte donde la cultura es otra, las personas son otras, donde toca empezar de cero, para mí eso es un gran logro y una bendición. Me siento muy inspirada a seguir dándola toda. Cuando Melissa no es Meli Pic, cuando no está de cara a empresarios, de cara a sus clientes, de cara a la vida, uh-huh, y de pronto se levanta un poquito más de baja nota, uh-huh, ¿no? Porque a todos nos pasa. Yo soy del equipo de rehusarse a pensar que todo el mundo es feliz todo el tiempo y de que todo el mundo está perfecto todo el tiempo. Uno tiene momentos en los que no se siente, uh-huh, en los que se siente ajeno a uno mismo y necesita sentirse mal. Sí. Inspiras que eres una persona muy sensible y que de verdad te permites ser. ¿Cómo es un día de Melissa cuando no está al 10?
¿Qué se permite ella hacer? ¿Cuánto tiempo se lo permite? ¿Cómo se lo permite? ¿Cómo lo drena? ¿Cómo vuelve a...? Porque, fíjate, yo lloro súper fácil, pero te lloro 2 segundos y vuelvo y me estabilizo. Es como yo le decía a Luis un día, me siento como una olla a presión. Okay. Yo como y ya, estoy otra vez. ¿Qué puedo hacer? No sé, salir. Por ejemplo, ir a la playa me gusta. Como que drena uno, abrazar un árbol, yo qué sé, como algo como que tenga que ver con naturaleza. ¿Ir a la playa en plan entrar al mar o solo estar allí? Poner los pies en la arena me gusta un montón. Ver el cielo me gusta un montón. La luna me gusta un montón. Hablar me gusta mucho. ¿Hablar sola o hablar con quién? Con el que sea. O sea, no... sola no he hablado. O sí. O sí. Dios mío, todo este tiempo estaba hablando sola y no lo sabía. Me hiciste entrar como en colapso. Dios mío, ¿con quién estuvo hablando todos estos años? Así tipo película que va retrocediendo en escenas y ve que se desvanece la persona con quien está. Sí, ¿qué estaba haciendo todo este tiempo? Por ejemplo, si tengo ganas de llorar, veo películas que me hagan llorar. Eso hace que aprovecho y lloro por todo lo que tenga que llorar. Y ya quedo todo en uno. A flor de piel, sí. Sí, como estar con mi prima también. Ok. ¿Qué más? Yo creo que sí, eso. Realmente no... Poco más, como disfrutar de la existencia, como el ser consciente, el sentir, el oler, esas cosas que como que lo hacen sentir a uno vivo. Sí. Me gusta mucho. Vale. Así como que no se necesita pues la gran cosa, sino... Para mí la clave de la vida está en los detalles pequeños. Fundamental. De detalles pequeños, bueno, no sé qué tan pequeño sea, pero dentro de la historia de este mundo hay un personaje que a mí me parece de los más increíbles que tiene la saga y se llama Albus Dumbledore. Ese hombre es el director de la escuela de magia y hechicería Hogwarts, donde todos los magos aprenden todo lo que tienen que saber. Él es el director por ser tan sabio y tan poderoso. Él es de esos magos que llegó a un dominio de poder en el que él no necesita una varita, ni necesita decir Wingardium Leviosa, porque ocurre. Solo lo cadabra. Ah, bueno, por ahí. Solamente lo piensa y pasa. Y él, dentro de toda esa sabiduría, creó un dispositivo muy increíble, que es el desiluminador. El desiluminador es un aparatito, no sé si tú conoces, venden unos aparatitos que tienen como chicles metidos, que si tú le subes la cabecita, ¡pum!, sí, brota como un chicle. Sí. Bueno, pues es el mismo funcionamiento, pero evidentemente no saca chicles. Lo que tiene adentro es luz, mucha luz. Entonces, si un entorno está totalmente oscuro, si abre el desiluminador, ilumina. Si está demasiado iluminado, la atrapa y la deja ahí adentro. ¿Por qué me parece tan mágico? Y para dar un poquito de contexto, yo no soy una loca que piense que en serio las varitas emanan magia y pasan cosas. La magia está en cada uno de nosotros. O sea, la magia de Harry Potter no era tirar hechizos y que brotara una lucecita de una... No. La magia de él es el amor con el que lo crió la mamá, el entorno en el que se rodeó toda su infancia, quién se convirtió a pesar de eso, quién era él, era su verdadera magia, y así con todos los personajes, pero no nos vamos a extender con eso. Entonces, cada ser humano nace con un desiluminador en la mano, pero a nadie le enseñan cómo abrirlo, no te enseñan cómo hacer emanar esa luz. Tú a lo largo de los años te vas moldeando, te vas forjando, vas entendiendo cuáles son tus habilidades, tus puntos fuertes, tus puntos débiles, y dado un punto de tu vida, ¡pum!, se abre. ¿Y qué pasa? El primer destello de luz entra en ti y hace que tú mismo empieces a ver ese encandilamiento que hay, ese para qué sirves, ese por qué sirves, para qué lo haces, como el propósito. Los siguientes destellos
se van aleatoriamente hacia tu entorno más cercano, que son los primeros que evidencian y notan tu brillo, pero hay otros que se van y tú no te das cuenta hacia dónde, tú solo eres y con ser iluminas a personas que no eres consciente. Uno de los grandes problemas, bueno, desafíos que tuve a la hora de contactar a los invitados para este podcast era que yo necesitaba que me inspiraran algo. Decía, necesito ver esa luz, necesito que me transmitan el qué, porque si yo dentro de lo personal puedo verlo, siento que este espaciecito puede ser una bonita ventana para que todos los demás lo vean también. ¿Qué pasa? Yo lo he dicho, yo de nada te conozco, de nada hemos hablado nunca, siempre te vi a través de otras personas que ya de por sí me emanaban luz. Lo he dicho, uno de los principales pues, es Carlos, que ese hombre emana luz por donde lo veas. Pero las personas de las que él se rodea, de repente empecé a verte a ti con una sonrisa, con ese carisma, con esa actitud, con, no sé, como con una bondad que no lograba explicar. Y una sola vez, creo que nos hemos dirigido la palabra por fuera de este momento. Sí. Y sentí esa calidez, vi esa luz. No como una loca que en serio te vio brillar, pero sentí que entraba en mí ese brillo de tu parte y dije, wow, me lo quedo. Y a la hora de establecer todos los invitados dije, ella debe estar aquí, con retos, con lo que sea, como si le gusta aparecer en cámara o no, yo la voy a luchar. Creo que tengo 2 o 3 invitados que me tocó rogarles mucho para que vinieran. Y que estés aquí ya es un logro muy grande, y que estés aquí demuestra, y yo creo que todas las personas que estén viendo este podcast y las que están aquí escuchando ahora mismo se dan cuenta del brillo tan poderoso que tienes y de lo mucho que inspiras a las personas. Nadie está acostumbrado a que primero le reconozcan las cosas y luego que personas tan random con las que no tienes una conexión o que no son de tu entorno inmediatamente cercano te reconozcan lo que haces bien. Pero yo desde la distancia, y lo he dicho de forma muy indirecta, ese brillo llegó a mi vida, a la vida de las personas que tengo cerca mío, y agradecerte un montón por ser como eres y por brillar como brillas. Eres una persona muy poderosa y muy valiente por aventurarte y por emprender y por ser empresaria, porque lo eres. Porque fuera de ser empresaria eres una persona muy necesaria para el crecimiento de otras personas, no solo en el ámbito profesional, sino personal. Eres una ficha clave en la vida de muchos y a veces se nos olvida recordarlo, se nos olvida lo mucho que valemos. Y es de lo principal por lo que me encanta traer personas aquí, porque a veces es necesario reconectar con ese somos valiosos. Sí. Entonces parte de eso, ay Jesucristo, lo dejé caer. ¡Oh! Dios. ¿Qué? Es regalarte un Albus Dumbledore. Ay, gracias. Para que lo tengas presente, lo tengas allí y sepas que cada que dejes de ver tu propia luz, reconectes con eso y recuerdes que tú ya abriste ese iluminador. Ya irradias luz para ti y para tu entorno. Porque eres luz y vales demasiado y ya estás haciendo muchísimo desde tu labor como ser humano, como fotógrafa, como marca personal y como todo lo que eres. Muchas gracias. Ay, tú perdona. Yo no sé si alguien había llorado antes aquí. Sí, ¿no? Sí, bueno, por lo menos. Empezando por mí. Yo aquí estoy que ahorita me voy para el baño 15 minutos y luego retomamos. Es muy, muy, muy bonito, muy conmovedor porque claro, uno hace las cosas desde el corazón siempre, pues es el principal motor y el poder que personas afuera, que incluso lo que tú decías, que incluso quizás no hemos tenido como ese espacio para perciban esos detalles que hacen la diferencia, es como una recompensa de, mira, estás haciendo las cosas bien. Vamos con los últimos 2 espacios del podcast antes de finalizarlo.
el podcast se llama Somos Magia, entonces aquí pasan cosas raras, aquí pasan cosas que uno no se explica. Lo que está sucediendo es que justo aquí enfrente se está abriendo un portal bien curioso. Ajá. Y estamos viendo a esa Melissa que se desconectó de su propósito como fotógrafa, que perdió un poco el hilo, que estaba asustada porque estaba recién llegada en un país totalmente desconocido, que no sabía qué quería hacer realmente, que lo que creía que sabía no estaba funcionando tal vez como ella quería, y tiene miedo, porque el miedo es lo primero. Sí. Pero ella también puede ver hacia acá, y ella en medio de toda esa confusión está viendo a esta Melissa fuerte, valiente, estable, exitosa, empresarial, noble, pero ella sí está muy confundida, ella necesita auxilio, ella necesita alguien que le diga como, necesito un consejo, hola. Entonces, ¿qué le dirías tú a Melissa? Yo le diría que haga las cosas exactamente como las está haciendo porque la va a llevar a este punto. Es de ahí. Que la siga dando toda, que son necesarios los procesos, por más que en el momento no se perciban de la mejor manera, absolutamente todo tiene un porqué, y si en ese momento no lo entiende, más adelante lo va a entender. Y que sí, que haga exactamente tal cual lo que está haciendo. Así de sencillo. Bueno, pues se cerró el portal y ella se quedó con el consejo y seguramente pues te hizo caso porque aquí estás. Nada, al final dijo que den las mismas. Literal. Ah, bueno, siquiera, gracias por el tip. Chimba consejo. Dios lo bendiga, hermanito. Ahora, como pequeño contexto, durante la primera temporada hice lo que para mí fue la peor decisión de mi vida, que fue decirle a cada uno de los invitados al final que me dejara una pregunta para yo responderla al final de todos los capítulos. Ok. Es decir, eran 8 invitados y el capítulo 9 era yo. Pues fue lo que puedo haber hecho en mi vida porque tuve que enfrentarme a mí misma respondiendo las preguntas. Ok. Lo grabé 5 o 6 veces y lo odiaba, cada vez lo odiaba más. Detestaba mi respuesta, sentía que no había una respuesta perfecta como yo quería que quedara. Y el capítulo salió hace nada porque lo tuve que grabar cuando me decidí a grabar la segunda temporada porque no puedo empezar una segunda si no le di cierre a la primera. Claro. Entonces dije, yo no voy a hacer eso 2 veces, de posponer eso hasta el final. Entonces, dentro de todo lo que hemos hablado hoy, todo lo que te he dicho, todas las dudas que he tenido, todo lo que hemos conversado, dentro, fuera de micrófono, como lo quieras, todo lo que has visto seguramente, este es el momento en el que Melissa puede hacerme una sola pregunta. Yo la voy a responder aquí en este momento, ya ahora. Vale. Pero no se vale porque tú tuviste chance de pensar las preguntas. No, piensa lo peor, ellos van a tener chance de pensarlo mejor que tú. Por eso yo tengo una desventaja. ¿Cómo te ves con respecto al podcast en 5 años? O sea, ¿qué ¿qué crees que te lleve? ¿Cómo te visualizas en ese punto? En su esencia, la verdad, me veo haciendo exactamente lo mismo que estoy haciendo ahora. Que sea un espacio seguro, que se sienta hogar, que se sienta confiable para que las personas decidan salir de ese robot en el que vivimos para mostrarse vulnerables como realmente deberíamos mostrarnos y que reconecten con esos procesos que los llevaron a ser el robot gigante que son ahora. Okay. Eso sí, cada vez escalando más, con invitados cada vez más top, digámoslo así. Sí. Siento que en este momento ya lo estoy logrando un montón, que cada persona a la que me acerco dice sí. De hecho, hay un pequeño porcentaje que ya conocía el podcast, que ellos se acercaron a mí a decir, yo quiero estar en tu podcast. Okay. Entonces me veo no teniendo a 5 o 6 personas que me digan, yo quiero estar en tu podcast, sino 50, sino 100, y poder hacer un capítulo cada viernes, incluso 2 si es posible, todos los días de mi vida y no por temporadas, no teniendo tiempos de pausa para buscar más personas. Pero eso siempre inspirando y siempre reconociéndoles, porque siento que es lo necesario, siento que mi misión en la vida está más allá de, evidentemente, yo tener éxito, es poder recordarle a las personas lo exitosas que son, porque siento que hoy en día la sociedad es tan hostil, tan dura y tan fría,
que necesitamos más personas cálidas que nos reconecten con el real propósito que tenemos, que a veces se nos olvida en medio de ese ajetreo. Claro, claro. Seguramente sería eso. Vale. Pues señorita, gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias por aceptar la invitación. Respondió mi yo servicial con todo gusto. Cumplió su No, función. gracias, sí, total. Gracias a ti por el espacio. Muy, muy bonito, la verdad, muy acogedor, como en el corazón. Y nada, por la oportunidad. ¿Cómo encontramos a Melissa por ahí si queremos seguir? Es melipic_fotografía. Y por ahí van a descubrir toda la magia y toda la luz que ella tiene. Gentecita, muchas gracias por un capítulo más, por conocer una historia más, por quedarse hasta el final, por dejarse y permitirse iluminar con la historia de Melissa. Recuerden que estamos aquí todos los viernes cumplidamente a las 5 en punto de la tarde con una historia más, con más magia para llenar, porque recuérdalo por favor, tatúeselo en el alma, en el corazón, en la mente y en el espíritu. Tú eres magia, Melissa es magia, Valentina es magia y todos somos magia.